Buenas tardes, queridos amigos. Otro jueves aquí en Radio Cultura. Jueves 10 de julio, programa número 53. Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yancu. Todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. El jueves pasado, muy felices de haber cumplido nuestro primer año en la radio, así que seguimos que nuestros objetivos siguen siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, saben que no tienen más que solicitarlo y inmediatamente serán aceptados. Y por otro lado, para comunicarse con el programa, enviar un mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula y seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. El 5 de julio se estrenó, el sábado pasado, con sala agotada, entradas agotadas, La peste blanca, Vila Nemots, de Karel Čapek, obra que escribiera en 1937 y con una actualidad espeluznante, bajo la dirección del prestigioso director de ópera y teatro y también actor Diego Cosín. El estreno fue el 5 de julio a las 22:30 horas en el Teatro Patio de Actores, Lerma 568. Las entradas son muy accesibles por alternativa teatral y continuará todos los sábados de julio y agosto a las 22:30. Por otro lado, este domingo 13 de julio comienza un ciclo de cine en Český Dům. La primera película será Obecná škola, Los dueños del colegio, película de 1991, con dirección de Jan Švěrak, subtitulada en español. Hay un link para registrarse. En cuanto a los horarios, es domingo 13 de julio, la recepción es a las 14:30, comienza a las 15 horas. El lugar, la sede de Český Dům, Choel 52, Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires. Se viene el festival, el 14º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, este año en Berisso, provincia de Buenos Aires, muy cerca de La Plata. Lo organiza, los anfitriones son el Club Eslovaco Argentino de Berisso, 18, 19 y 20 de julio. Ya está disponible el formulario de inscripción, ya de hecho hace ya varias semanas, así que no, si planean ir o estar por la zona, no lo dejen pasar. Por otro lado, tenemos el voto por correspondencia. Les recuerdo que el presidente de la República Checa, su excelencia señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre 2025, viernes 3 y sábado 4. En la Argentina, por las razones de contabilización del voto, será jueves 2 y viernes 3. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán a partir de este año ejercer su derecho a voto por correspondencia. ¿Vieron el video, la traducción, las instrucciones? Cualquier duda que tengan me escriben y los ayudo. El primer paso, sin lugar a duda, es escribir a la embajada para inscribirse en el padrón.
ahora en el rincón habitual de Babichin Koutek, el rincón de la abuela, donde yo siempre les cuento leyendas mezcladas con historias, en realidad. Hoy quiero hacer un pequeño lugar a nuestro querido Milán Kundera. Mañana 11 de julio se van a cumplir 2 años ya de su partida y bueno, del libro, o sea, el libro que me ocupa de él, o sea, voy leyendo y releyendo. En estas semanas sigo releyendo el libro de la risa y el olvido y justamente para no olvidarlo les voy a leer un párrafo de este libro. Dice, todo este libro es una novela en forma de variaciones. Las distintas partes van una tras otra como las distintas etapas de un viaje que conduce hacia el interior de un tema, hacia el interior de una idea, hacia el interior de una sola y única situación, cuya comprensión se me pierde allí donde ya no alcanza la vista. Es una novela sobre Tamina y, en el instante en el que Tamina desaparece de la escena, es una novela para Tamina. Ella es el personaje principal y el principal espectador, y todas las demás historias son una variación de su historia y se reúnen en su vida como en un espejo. Es una novela sobre la risa y el olvido, sobre el olvido y Praga, sobre Praga y Los Ángeles. Por lo demás, no es en absoluto una casualidad que el joven que está sentado al volante se llame Rafael. El paisaje se volvía cada vez más desierto, había cada vez menos verde y cada vez más ocre, cada vez menos pasto y árboles y cada vez más arena y barro. Luego el coche salió de la carretera y tomó un camino estrecho que terminaba de repente en un brusco acantilado. El joven detuvo el coche. Bajaron. Estaban al borde del acantilado y abajo, a unos 10 metros, había una angosta franja de barro que formaba la orilla y después el agua, turbia, marrón, que se extendía hacia el infinito. ¿Dónde estamos?, preguntó Tamina angustiada. Hubiera querido decirle a Rafael que prefería regresar, pero no se atrevió. Tuvo miedo de que se negase a hacerlo y se dio cuenta de que esa negativa no habría hecho más que aumentar su angustia. Estaba al borde del acantilado. Estaban al borde del acantilado. Debajo de ellos estaba el agua y a su alrededor solo el barro, barro blanco sin pasto, como si de allí se sacase arcilla. Y, en verdad, a poca distancia había una dragadora abandonada. En ese momento Tamina se acordó de que aquel era el aspecto del paisaje en el que había trabajado su marido por última vez en Bohemia, cuando lo echaron de su empleo original y se fue a 100 kilómetros de Praga a manejar una dragadora. Vivía allí durante la semana en un carromato y solo volvía a Praga a ver a Tamina el domingo. Por eso, una vez, fue a verlo ella misma durante la semana. Pasearon entonces por un paisaje como aquel, barro blando sin pasto y árboles, y sin árboles, rodeados por abajo de ocres y amarillos y por arriba de bajas nubes grises. Iban los dos juntos con botas de goma que se hundían en el barro y resbalaban. Estaban los dos en el mundo y sentían la angustia, el amor y la desesperada preocupación que cada uno de ellos sentía por el otro. Aquella sensación desesperada se apoderó ahora de Tamina y ella estaba feliz porque repentina e inesperadamente había recuperado un trozo perdido del pasado. Y dejamos aquí, en honor a nuestro querido Milán Kundera. Y hoy estoy muy feliz, pero les voy a contar después. Y ahora sí, hoy tenemos
un invitado de lujo, no puedo creer que haya conseguido tenerlo aquí. ¿A quién me refiero? Al profesor Ricardo López Gettig. Bienvenido, Ricardo. Bueno, gracias, Ana. La verdad, un lujo estar acá. Bueno, y yo sé de tus múltiples actividades. A ver, yo les nombré a los oyentes con respecto a tu libro. Bueno, has escrito varios libros y de tu historia. Tengo aquí el de Milada Horákova, pero... Qué bueno escucharla bien, bien pronunciada. Bueno, si yo no la pronuncio bien, estoy en problemas. Sí, pero me hace bien al alma escucharla bien pronunciada. Bueno. Pero, ¿vos naciste checo? No. No. Bueno, nací en Argentina. Naciste en Argentina. Bien, empezamos por ahí. ¿Tenés algún contacto checo? No. No de sangre. No. Digamos, familiar, nada. Familiar, nada. ¿Y otros? No, tampoco. ¿Tampoco, seguro? Tampoco. ¿Nunca estuviste? A ver, no, familiar, estamos hablando. Familiar, nada. A ver, y esto quiero aclarar, porque a veces se confunde mucha gente. Mi mujer tampoco es checa, ¿eh? ¿Ah, no? No. Por ¿Tiene eso, pasaría tranquilamente con esa carita? Sí, de hecho el apellido es Ripka. Ajá. Pero no es checa, no es de origen checo. Lo digo porque he encontrado gente que en las redes dice, bueno, pero la esposa de él es checa. No es checa. Así que... O sea que no fuiste inducido al tema. No, de hecho la conocí después. Ah, la conociste después. Sí. Eso te libera. A ver, uno en alguna forma se enamora de su objeto de estudio, ¿no? Pero no, tampoco es de origen checo, no tiene antepasados checos, tiene antepasados polacos, así que... Bueno, estamos ahí. Sí, bueno, pero digamos no es el barrio. Pero algún tiempo pasé ahí. Algo estuve haciendo en la República Checa. Bueno, yo me voy a permitir como para justamente aquellos oyentes que no saben quién sos o que no han oído. Estaba buscando un currículum vitae breve del profesor López Gettig. Me costó. De repente dije, acerca del autor en el libro hay algo. Sí, hay algo ahí, dice. Y bueno, sí. Entonces se los voy a leer. Ricardo López Gettig nació en Buenos Aires, Argentina, en 1966. Es profesor y doctor en Historia, egresado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Karlova de Praga, respectivamente. Es director del Instituto Václav Havel de Kadal, doctorando en Ciencia Política. Es profesor titular de Historia Contemporánea y de Historia Argentina en las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Belgrano. También es profesor de Historia de las Relaciones Internacionales en las maestrías en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador y de la Universidad de Belgrano. Fue profesor visitante en la Universidad Torquato Di Tella, Universitat degli Studi di Pavia y la Universidad Ort en Uruguay. Perdón por mi italiano. Autor del libro Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo, publicado por Kadal, y la Fundación Konrad Adenauer de Argentina en 2019. Desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019 fue director de Museos y Preservación Patrimonial de la provincia de Buenos Aires. Está bien, básicamente el 80% ¿Está? sigue, sí. Bueno, es un 90, profesor de digamos. aquellos de historia con el agravante que estuvo, ¿cuántos años en Praga estudiando? Más de 4 años. O sea que hablas mejor que yo, seguro. Bueno, a ver, últimamente hace mucho que no lo hablo, debería leerlo un poquito más, pero la verdad es que durante el año se complica, porque uno tiene un montón de obligaciones y se complica, pero bueno, si me pongo unos días lo recupero rápido. Seguro. O sea, yo soy muy preguntona. Sí, adelante. Kadal, para los oyentes que no saben, vos sos director de Kadal. No, fui, en ese momento era, ya no,
porque bueno, tuve otros compromisos académicos, entonces entendí que tenía que dar un paso al costado respecto a eso, pero obviamente con CADAL sigo haciendo muchas cosas, me siento parte de CADAL. ¿Qué es CADAL? CADAL es el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Y justamente se dedica mucho a los derechos humanos en América Latina, y ahí hay un puente con respecto a la República Checa por todo lo que fue la transición de Terciopelo, la experiencia de Carta 77 y sobre todo por la figura de Václav Havel. Claro. Bueno, esto para por lo menos tener una idea de tus años, o sea, ¿de qué año a qué año estuviste en Praga? Yo estuve desde febrero, desde 1997 hasta julio en un pequeño pueblo llamado Dobruška. ¿Lo conoces de nombre? Bien. Estuve ahí estudiando checo y después ya pasé directamente a Praga, en donde estuve, bueno, desde mediados de 1997 hasta abril del 2001. O sea que ahí viviendo todo de corrido, ¿no? Viviendo de corrido y estudiando y escribiendo la tesis y aprendiendo el idioma, ¿no? Perdón, 1989, caída del muro. Sí. Vos llegás en el 97. 97, o sea, 8 años después. Sí, un poquito antes de los 8 años, porque yo fui en febrero del 97, así que todavía era muy fresco el recuerdo, muy. Igualmente yo fui viendo una serie de cambios. En esos 4 años yo fui viendo muchos cambios. Me imagino. Y después, bueno, las pocas veces que pude volver, noté cambios gigantescos, ¿no? Entonces ya es otra sociedad completamente distinta. Pero bueno, valía la pena también ver los restos que iban quedando, porque cuando cambia un régimen político, no necesariamente significa que cambien las personas. Hay un montón de conductas, de hábitos que están muy arraigados después de 40 años y que, bueno, toma mucho tiempo en desarmar todo eso, de construirse, ¿no? Y volver a ser a entender cómo es la dinámica de una sociedad libre. Eso toma mucho tiempo entenderlo y, digamos, cómo es todo el relacionamiento entre las personas, sobre todo, ¿no? ¿Qué es la libertad? Uy, bueno, ahí vamos a estar todo un debate filosófico durante no, años, pero ¿no? Yo te preguntaba mucho, me interesaba el año por una cuestión personal. Por razones personales, vos conocés mi historia más o menos, y yo no podía volver. O sea, mi madre murió en el 91 y yo allá. Sí. Y mi padre no podía volver, yo por portación de apellido tampoco. Claro. Pude volver en el 94, o sea, 3 años antes de lo que llegaste vos. Uh-huh. Del 94 viajé en el 97, casualmente el año, y la diferencia que encontré en esos 3 años fue muy, muy grande. Entonces me imagino, vos por eso te preguntaba, claro, para ver tu mirada, ¿no? Más objetiva posiblemente que la mía. No sé si es más objetiva, porque bueno, pero sí notaba eso, ¿no? Que estaba muy arraigado todavía muchas conductas del régimen. El hablar bajito. Hablar bajito, no hablar de temas personales, porque podían ser usados en contra de uno. No se entendía muy bien algunas situaciones de la vida cotidiana, porque bueno, es como que todavía no se sabía bien cómo administrar esa situación, vamos a llamarlo caótica, de una vida que no está regimentada absolutamente, ¿no? Sí. Entonces, eso es como que yo veía situaciones que para nosotros son totalmente cotidianas, ¿no? Y la incertidumbre la podemos manejar, y más en Argentina, ¿no? Somos campeones de la incertidumbre. Pero para ellos era todo un terremoto, ¿no? Entonces, sobre todo que el Estado se ocupaba de todo. Sí, me acuerdo de un año en el que, el año siguiente, en el 98, yo ya vivía en Praga, y hubo cambio de primer ministro y era toda una cosa, ¿cómo? ¿Pero qué va a pasar? Y
nada, no pasa Angustia. nada. O sea, cambia un ministro y se pone otro y ya está. Y así se procede. Pero era toda una situación de una enorme incertidumbre y era como un abismo, un precipicio. Pues nada, cambia un primer ministro, pasa otro y listo, ya está. Y bueno, así. Sí, pero ¿cuántos años tuvieron de yugo? A ver, primero los años bajo el nazismo y después vino el comunismo durante 40 años, así que Era mucho son muchas tiempo décadas. de vivir de una manera, Sí, y sí. sí, aún hoy la gente mayor, o sea, los que todavía sobreviven, tienen esa... Yo noto cuando voy, bueno, ahora de mi familia los mayores ya fallecieron, pero cuando yo iba, eso de hablar bajito de ciertos temas, cuando yo pregunté me miraron fijo, Sí. como diciendo, de eso no puedo hablar. Claro, Y convencerlos claro. de que sí podían hablar, Claro. porque a mí me interesaba que me cuenten. Era tremendo, era como una sombra que los acompañaba aún cuando había luz, ¿no? Sí, tremendo. Pero bueno, sí, yo vi mucho de eso. No, me interesa sobremanera, o sea, es muy rico para mí en primera instancia desde que te conocí hablar contigo, porque justamente lo rico para nosotros, los que sí tenemos alguna historia familiar con los checos, es que podés contarnos cómo lo ves sin emoción, sin contaminación emocional, no sé cómo explicarlo. Claro. Entonces ayuda a poder también a nosotros que venimos impregnados de cada historia familiar, a poder entender un poquitito más de lo que pasó, porque hubo gente aún acá en Argentina que como vivió en el régimen y demás desde acá, no podían entender, pero si estaban bien. ¿Cómo estaban bien? Entonces hubo enfrentamientos localmente. Sí, yo ya le he escuchado eso, sí. Entonces, bueno, el hecho de opiniones así más objetivas, sin ninguna, como digo yo, contaminación emocional, nos ayuda mucho a sanar. Sí, a ver, lo que pasa es que, sí, digamos, dentro de lo que era el bloque del Pacto de Varsovia, ¿no? Todos los satélites de la Unión Soviética, sí, dentro de esos estaban bien, en comparación, ¿no? O sea, qué mal que estaban los otros, ¿no? Eso es lo que tengo que pensar, qué mal que estaban. Pero en comparación a lo que había sido Checoslovaquia antes, era horrible. Vos me decís el primer periodo entre guerra, Claro, después de 1918. guerra, lo que fue la Primera República de 1918 a 1938, que fue un periodo de un gran esplendor. Y además, en toda su historia, y esto siempre me encanta mencionarlo, siempre fue una cultura muy cosmopolita, muy abierta, muy europea, muy integrada, incluso hasta de vanguardia en muchos temas. Y a partir, entre el 38, ¿no? que llega el nazismo y impone sus reglas, y después en el 39 directamente anexan con el llamado protectorado, y digamos, y tiene una situación de continuidad prácticamente, ¿no? Hasta 1989, hasta fines. Lo cierto es que ese mundo cosmopolita se había cerrado. Entonces, bueno, volver a tener esa actitud de apertura, de volver a ser vanguardia, pero también aceptando todo, digamos, incorporando todo el pasado, ¿no? Eso es lo más rico que tiene la cultura checa. Bueno, todo eso estaba como cercenado, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tenía que ver con las libertades públicas y demás, que hay una tendencia bastante, a mí me parece bastante peligrosa esto de decir, bueno, pero me dan casa, comida y las libertades no me interesan, ¿no? Es secundaria. Y ya está. Y yo vivo bajo una dictadura y el resto no me preocupa nada.
esa situación, primero que es de una precariedad absoluta, porque no significa que siempre vaya a ser así. Y eso significa entregar el alma por migajas, ¿no? Porque la verdad es que Checoslovaquia en el periodo de entreguerras era la 10ª economía del mundo, no de Europa, del mundo. Es decir, como si habláramos de Corea del Sur. Entonces, tenía un nivel de vida mucho más alto que los austríacos, por ejemplo. Y no es que yo lo invento de la nada. Eso está en el censo del Imperio Austrohúngaro antes de la Primera Guerra Mundial. O sea que ellos tenían registros. Sí, o sea, era un nivel de alfabetización más alto, de industrialización, de salarios. Era el lugar donde mejor se vivía dentro del Imperio Austrohúngaro. Y te pregunto, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicieron mal los checos? ¿Por qué se dio lo que se dio? A ver. Bien, yo creo que no hubo nada mal hecho. ¿No? Lo que pasa es que vivía en un mundo muy, muy hostil, en un vecindario muy hostil en ese tiempo. Estaba rodeado por dictaduras, ¿no? Era la única democracia en la región, en 1938 era la única democracia en la región y totalmente vulnerable. Entonces, ahí no hubo error, fue una víctima de todos los vecinos que querían apoderarse del territorio y además del territorio de la industria. Entonces, desde ese punto no hubo, era inevitable, ¿no? Podrían haber combatido y se sabe que hubiera durado 2 semanas la guerra y que entre todos los vecinos, como decimos acá, se lo hubieran comido con 2 pancitos, ¿no? Es decir, a un costo humano altísimo. Y después sí, la llegada del comunismo de la mano de la Unión Soviética, pero bueno, ahí sí hubo posibilidades de salvarse, ahí sí. Creo que hubo mucha torpeza por parte de los líderes de los partidos democráticos, que actuaron con mucha ingenuidad. Una de las pocas personas que vio cómo venía la mano era Milada Horáková, pero eran muy pocas las personas que veían cómo se venía la mano. Ella entendió perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo y así como organizó la resistencia contra la Alemania nazi, empieza a organizar una oposición de tipo clandestina frente al régimen que se estaba imponiendo. Entonces fue una de las pocas y una mujer con una valentía y una gran formación. Y unas convicciones de hierro. Realmente eran convicciones de hierro. Vos sabés que cuando tuvo el juicio, a ella... ¿Viste la película? Sí, la vi varias veces. Me ayudó mucho para entrar un poco en la atmósfera para escribir este libro. Pero además hay unos videos que están disponibles con el juicio. ¿El juicio solamente? Sí. Porque viste que perdón que te interrumpa, en la película cuando está la parte del juicio, creo que es el primer juicio, no cuando ella se defiende, que en un momento alguien le grita judía y ella dice, no sé si importa, protestante. Sí, bueno, de hecho probablemente haya ayudado a muchos judíos a salvarse, probablemente, porque ella contribuyó a mucha gente que se escapaba de los Sudetes al principio, entonces muy probablemente haya ayudado. Pero el tema es que ella, bueno, y eso la película lo muestra bien, ¿no? Es una película maravillosa, lo muestra muy bien cómo es que se la quería entrenar para que dijera exactamente lo que tenía que decir, ¿no? Porque en realidad no era un juicio, era una pantomima. Una pantomima, una puesta en escena, toda una teatralización. Y cuando llega un momento de repetir el librito, ella se defiende. Claro, era abogada.
ella se defiende. Y la fiscal no entendía no entendía nada. Sí, claro, porque leyó el papelito que le habían dicho, claro, pero... la fiscal era una mujer que había estudiado teatro. A ver, no está mal estudiar teatro, pero era una actriz que había hecho un cursito de derecho de 6 meses. Esa era la fiscal. Esa era la fiscal. Entonces, claro, ella actuaba de fiscal, no era fiscal, actuaba de fiscal. Entonces no entendía qué hacer ante todo eso, ¿no? Pero bueno, ya estaba la sentencia, ya estaba todo, y a la semana muere ahorcada, ¿no? Sí, que se cumplen recién el 27 de junio, 75 años. Pero una historia extraordinaria. Sí, creo que todo checo debiera conocerla. A veces estamos también en tiempos tan difíciles localmente que uno busca distraerse y no pensar, pero creo que es importante en Argentina, especialmente como la oleada mayor de checos, o sea, de inmigrantes, fue después de la Primera Guerra. Hay grupos, especialmente en Chaco, en Córdoba no tanto, que siguen como Unión Checoslovaca, por ejemplo. Sí. O sea, no aceptan la separación o siguen así simplemente porque así empezó. Claro. Y no se cuestionan demasiado. Y si bien tienen unas bibliotecas hermosas, se les agrega la información actualizada, da la sensación como que de esta parte de la historia, de la segunda, ¿será que yo lo tengo tan vivo porque mi familia vino escapando de la Segunda Guerra? Uh-huh. Entonces, como que no hay demasiado registro. Hay gente que se interesa, los más jóvenes, descendientes. Claro. Entonces, hay un libro muy bueno sobre la historia de Checoslovaquia, ¿no? ¿Cuál? ¿El que escribiste vos? Ay, caí, me agarraste. Claro. Bueno, contanos de ese libro entonces. Bueno, a ver, primero, el de Milada Horákova fue un libro muy difícil porque lo escribí en pandemia. ¿En qué año lo publicaste? En 2020. 2020. ¿Y el de cómo es el de otro de Checoslovaquia? Ese lo tengo también. Historia, sí. Ese me tomó muchos años. Realmente me tomó muchos años escribirlo. Decinos el título completo. Checoslovaquia, una introducción a su historia. Ahí está. Ese libro me tomó muchos años a escribirlo, porque, bueno, dar clases, tener una vida, tener una familia, después fui funcionario, todo eso hace que escribir un libro sea muy complicado. Pero bueno, un día me puse la meta y le empecé a dar forma porque tenía capítulos sueltos. Pero tenía, o sea, ese libro comenzó a partir de tu tesis doctoral. Hay algunos capítulos, los finales, que saco algunas partes de la tesis, obviamente mejorado, legible, ¿no? Y hay cosas que saco. Pero después hay capítulos enteros que yo los escribí porque no estaban en la tesis. Uh-huh. ¿Y cuál es el título de tu tesis? ¿Cuál fue? El título de mi tesis es La política no política y el ocaso... No, a ver... ¿cómo era? Creo que está en el libro. Sí, está. Uy, sí. Ahora al profe le estoy tomando lección. No importa, no fue una... A ver, yo lo busco. El foro cívico y el ocaso de la no política, algo así era, no me sí, acuerdo. Eso de la no política es re complicado eso. Lo tuve que leer varias veces porque confieso que no lo entendía. Es muy complicado eso, sí. Bueno, vamos a dejarlo pasar, pero yo sé que vos sos muy generoso y has publicado, o sea, has puesto en internet a disposición los libros. Sí. El de Horákova. También. Y este de Checoslovaquia también. Sí. O sea que, y si aquel que está interesado en leerlo, amén de la calidad de estos libros y de toda la información, es que está en español.
muchos descendientes no tienen el conocimiento de la lengua como para leerlo en original. Y entonces sería fabuloso recordarlo. ¿Cómo pueden hacer para conseguirlo? Yo sé que vos cada tanto pones el link. Sí, yo cada tanto reposteo todo en mis redes sociales. Yo te voy a pedir un favor. Si podés en algún momento, pues estás en nuestro grupo en Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, que nos actualices un poquitito cuáles son los links para conseguir los libros. Perfecto. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Porque realmente es... El fin de semana lo hago. Bueno, para nosotros es material de oro porque simplemente no lo tenemos en español y allá no hay mucho interés en traducir. Y además me pregunto que el material que podría existir históricamente va a estar sesgado por la época. Con lo cual la tuya es una visión, repito, objetiva de alguien que fue y reflejó de acuerdo a lo que comprendió. Sí, a ver, y creo que eso está, creo que un poco claro, digo poco en el sentido que está claro en el libro, que yo, además de utilizar libros checos, ¿no?, de autores checos, y obviamente autores en inglés, en francés, pero yo recurrí mucho a documentación. Sí, que asiste. Documentación, sobre todo del Foro Cívico, diarios. Sí, hay un largo listado de bibliografías. Sí, recurrí mucho a eso. Entendí que había documentación que quizás era la primera vez que se usaba. Pasé muchas horas en lo que se llama el Instituto de Historia Contemporánea, que está en Malstrana, donde me atendieron siempre maravillosamente bien. Pero bueno, la verdad es que fue un trabajo muy, muy lindo, muy grato, y de hecho tengo en mi casa fotocopiada toda una parte de todo lo que fui recopilando. Bueno, si te parece hacemos un breve corte musical como para relajarte, pero está en la primera parte nada más. Bueno. Sí, vamos a escuchar de Jan Dismas Zelenka, que viviera entre 1679 y 1745, del Capricho número 4 en La mayor, ZWV 185, el Adagio, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Cámara Checa bajo la batuta de Zdeněk Tilšar.
Acabamos de escuchar del capricho número 4 en la mayor ZWV 185 Adagio de Jan Dismas Zelenka en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Cámara Checa bajo la batuta de Zdeněk Tilšar. Y aquí continuamos con el profesor López Gettig. O sea, vos tenés López, o sea, tu padre, o sea, español. Mi padre era español. Sí. Y mamá Gettig. Gettig es alemanes del Volga. Ah, bueno. Sí. Hiciste tu doctorado en Chequia. Sí, mi familia materna son de alemanes del Volga. Mis abuelos vinieron siendo muy chicos, ¿no? En realidad vinieron mis bisabuelos con sus hijos, que eran mis abuelos, ¿no? Y se instalaron en Entre Ríos en 1874. Y por otro lado, bueno, mi papá, que ya falleció, pero vino en 1930 a la Argentina con 15 años. Vino de España. ¿Y de qué zona de España? ¿De qué zona? Galicia. ¿Galicia? Sí. Ah, tenemos el contacto celta, ¿viste? ¿Cómo? El contacto celta. Sí, yo me siento muy, muy orgulloso de esas raíces. Yo también, porque de Bohemia es celta también. La verdad que me siento muy orgulloso de esas raíces, de las dos. Pero bueno, viste que en Argentina somos todos mezclas, ¿no? Sí, sí. Somos una cosa increíble. Es algo maravilloso de Argentina, que estamos todos mezclados. Eso es algo que en otros países no se entiende muy bien cómo es que estamos mezclados, pero la verdad es que es algo, para mí es algo extraordinario. Sí, al punto que no sabemos quiénes somos. No, sí, sabemos, somos argentinos, ¿no? Que es como una cosa, una mezcla de todo y bastante buena, y en algún momento todo eso va a rendir sus frutos, pero yo creo que esa mezcla es muy buena. Sí, bueno. La libertad. Yo vuelvo a sacar el tema. Está muy de moda en la Argentina. Uy, ahora. Sí. Y entonces, claro, yo la comparo cuando hablaba de la libertad mi papá, que había escapado del comunismo, Sí. terminando, o sea, prácticamente una historia parecida a la de Jorácova. Y yo digo, nada que ver con la libertad acá. Uh-huh. Vos hablaste algo muy interesante antes, cuando decías que aquellos que tenían techo, comida y demás, y no se preocupaban por nada más, eso no es libertad. No, claramente no lo es, ni tampoco es la falta de respeto tampoco es libertad, porque está condicionando a que uno se quede callado, porque bueno, lo empiezan a atacar por todos lados. Lamentablemente creo que hoy en día el mundo no hemos aprendido mucho como especie, y yo veo señales bastante preocupantes de que realmente las democracias están en un proceso de retroceso, ¿no? Tocaste un tema candente. Están en retroceso. Hay algo bueno, es que la República Checa justamente es uno de los países que se consideran que han alcanzado una democracia plena. Entonces, bueno, con más razón. Ahí es interesante, ¿no? Porque es como que vuelve a ser un modelo de democracia como fue en el periodo entre guerras, ¿no? Esperemos que esta vez no pase nada malo, pero digamos, vuelve a ser como un ejemplo de democracia, y yo eso lo atribuyo a que es un país con una gran cultura, esto que yo te decía antes de la cultura cosmopolita, abierta, con un gran espíritu crítico, y el hecho de que hay tanto aprecio por la educación, porque a mí lo que me llamó la atención, yo soy de visitar mucho los cementerios. Me gusta mucho visitar los cementerios porque hablan bastante de la cosmovisión que hay. Uh-huh. Y cómo se relaciona uno con la trascendencia. Crea o no, pero cómo se relaciona con eso. Y a mí me llamaba la atención de ver que en los cementerios ponen
los títulos universitarios que tiene la gente, ¿no? Acá no ponés doctor, ingeniero, abogado, no sé qué, profesor titular. Y además te hacen llamar con ese nombre. Es todo el currículum. O sea, te voy a contar con respecto a eso. Yo la primera vez que pude pisar tierra checa fue con un curso de verano en Olomouc. Uh-huh. Entonces, claro, yo venía, o sea, en comprobar lo que me habían contado, venía con la historia y de repente así. Y yo veía que cada vez que entre los profesores se hablaban, yo decía, daban todo el rezo, profesor, doctor, cuánto... Es lo mismo como si yo te dijera, profesor, doctor López Guetig. A los 2 minutos estamos hablando y te pregunto y no te digo... No digo Ricardo, pero suponiendo que nos conocemos. Y volvían. Entonces, en un momento, yo debo haber puesto una cara, yo no podría ser diplomática porque yo no lo digo, pero mi cara me vende. Se ve que se notaba y entonces una de las profesoras más jóvenes me pregunta, ¿qué le pasa a Nichko? Que está... Le digo, es que... Y le dije, sí, honestamente, le digo, mire, me pasa que me llama la atención que se llamen por nombre y apellido, sí, con todos los títulos, cada vez que se hablan. Le digo, en mi país no es así, nosotros somos personas primero. Me dice, ¿sabe qué pasa? Que detrás de cada persona que tiene un título hay una familia o varias que se sacrificaron. Entonces nosotros es una forma de honrar a aquellos que apoyaron a que nosotros podamos ser universitarios. Es así, ¿eh? Es así. Así como cada persona que escribe un libro, hay una familia que lo bancó. O sea, lo decís por experiencia. No, pero en el momento, como dice, hay una o varias familias que se sacrificaron para que uno pueda llegar. Sí, es muy cierto eso. Y vos sabés que yo cuando vivía en Praga vivía en un colegio en Vieternik. Un colegio es, para quien no conozca, es como una residencia universitaria. La residencia universitaria. Bien, en Vieternik es una parte de la, digamos, lo que se llama Praga 6, más bien para el lado del aeropuerto. Vieternik viene de Vitr, que significa viento, y realmente es muy ventosa esa parte, porque es como una loma. Y ahí hay la residencia estaba al lado de un cementerio que se llama Břevnov. Y a mí me gustaba recorrer porque tenía unos jardines muy grandes, ese monasterio. Y tenía un bosquecito, y vos por el bosquecito ibas caminando y llegabas a un cementerio muy pequeñito, casi escondido. Y ahí un día estaba mirando y veo Patočka, simplemente. Nada más. Nada más ni nada menos. Patočka, pero eso es todo lo que decía, Patočka. Patočka fue un gran filósofo. Jan Patočka. Fue un gran filósofo. Compañero de aventuras de Masaryk. Bueno, a ver. Eso dicen, no sé. Eso no sé tanto. Pero Patočka era uno de los grandes filósofos europeos y bueno, estuvo en la Carta 77, pero era un filósofo de primer nivel, simplemente Patočka, ¿no? No necesitaba poner todos los títulos, ya con el apellido solo ya era suficiente. La presentación. Sí. Así que, ¿y qué otro recuerdo tenés? O sea, la verdad que tiene gusto a poco, se nos está terminando el programa. ¿En serio? Sí. Bueno. Sí. Vos sabés que a los últimos años, y habrás visto en las redes que estoy empezando a publicar algo que yo vengo escribiendo hace unos años. Porque vos tenés varios libros publicados. Yo rescaté los que tienen que ver con mis raíces. También soy autor de otras cosas. Sí, ¿no? Lo sé. Bueno, y en los últimos años empecé a escribir mucha poesía libre, ¿no? Contemporánea. Sí, una beta que no te conocía. Bueno, porque también escribo novelas.
No me va muy bien con eso, pero bueno. Y tengo varias escritas sobre Praga. ¿Sí? Sí, inéditas todavía, que ni siquiera las divulgué. Evidentemente hay algo que me, digamos, sigue formando parte de mí y la recuerdo y la vuelco así para recordar situaciones que me impresionaron mucho. Ay, Ricardo, me parece que este va a ser la primera de varias visitas. El tema va a ser cuándo tus alumnos te dejarán venir otra vez, porque estás en época de exámenes, supongo, ¿no? Estamos en época de exámenes finales. Claro, y después viene un recreíto. Muy cortito, porque sigo dando clases en maestría, entonces ahí no tenemos... ¿Siempre en la Universidad de Belgrano o seguís en todo? Ahora sí, pero bueno, ahí siempre hay. Bueno, no hay cortes musicales porque te aprovecho hasta al último minuto, pero ¿qué le dirías a los checos o los descendientes acá que están escuchando con respecto a ese país que muchos no conocieron? Bien, a ver, a los checos no tengo nada que decirles, ¿no? A los descendientes. Cuiden lo que tienen, ¿no? A los checos les diría cuiden lo que tienen. A los descendientes y toda la gente que se interesa por la cultura checa, que sigan explorando y sigan leyendo desde la literatura, que es extraordinaria, hasta la historia, y sigan escuchando la música, que es muy buena, y vayan al teatro, que también es muy bueno, ¿no? Hasta el Teatro Negro de Praga, o sea, sí. No sé si sabías que Praga es la ciudad con más teatros per cápita en el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Sabía que no Praga, sino que la República Checa es, creo que tiene la mayor cantidad de castillos por metro cuadrado del mundo. Mira, y la otra, que es bien satírica, que tiene la mayor cantidad de iglesias por metro cuadrado y paradójica de iglesias cristianas, pero paradójicamente la población es... Sí, no es muy creyente. No es muy creyente. No. Bien checo. Sí, totalmente. Porque tenemos los vecinos polacos con una historia particular, increíble. Y sin embargo sí. Conservan, o sea, el cristianismo sí. es es parte de su identidad. Sí. Bueno, en nuestro país no. Sí, qué sé yo, tenemos tantas ambigüedades que no sabría. Bueno, este programa está llegando al fin. Mil gracias por haberte hecho este ratito. Se me hizo y venir rapidísimo, para sí, mí a mí también. 15 minutos. Sí, así que muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, audiencia. Hasta el próximo jueves. Ahoy.